A ver, ya. Pero acá, que se vea así. Que no se me vea acá. 3, 2, 1. Voy a entrar de este lado. Ahorita lo editamos, ve. Hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría que te hablara sobre la exposición de Ernst Misch que se encuentra en el MUSA, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara? Acompáñenos. La exposición La naturaleza íntima de la vida de Ernst Misch ofrece un recorrido por el legado de este polifacético pintor alemán, quien, además de pintor, fue escritor, corresponsal extranjero y productor de teatro. A través de una selección de 220 piezas entre bocetos, dibujos y pinturas realizadas entre 1920 y 1984, la muestra se organiza con 8 núcleos temáticos que entrelazan la biografía del artista con su evolución creativa frente a un contexto histórico complejo. Esta evolución estuvo marcada profundamente por las vanguardias de los años 20, en una época en donde el arte cambió para siempre. Fue estudiante de la Bauhaus, donde se formó, y a partir de la revolución del diseño, la arquitectura y la pintura, bajo esta misma premisa, genera la siguiente obra. Entre el periodo de 1930 y 1984 fue una de las épocas más intensas y transformadoras para la historia de la humanidad. Y para entender un poco más, vamos a hablar sobre lo que vivió y pintó el artista. Uno de los acontecimientos más importantes se dividen en 3 grandes áreas: las guerras y los conflictos entre la política. En 1920 y 1930, la caída de la República de Weimar y el auge del nazismo. Alemania vivió una crisis económica gigantesca y una enorme inestabilidad política. En 1933, el ascenso de Adolf Hitler fue innegable. Y en 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador del siglo XX. Cambiaron las fronteras, se destruyeron ciudades enteras como actualmente y dejó miles de víctimas. Y en 1994 a 1989 el mundo se dividió en 2 bloques: el lado capitalista, liderado por Estados Unidos, y el lado comunista, liderado por la Unión Soviética. En 1961 se divide Berlín con su muro. Y un poco sobre la vida de Ernst Misch. Para entender un poco más sobre sus pinturas hay que saber sobre su vida, y hay que entender que cambió mucho por la culpa de las guerras y los lugares en donde vivió. Al inicio, de niño, él vivió cerca del bosque muy grande, cerca de Alemania, llamado la Selva Negra. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, lo mandaron a Suiza para poder protegerlo, y ahí vio pinturas de otros artistas y decidió que él también quería pintar. Después, como ya se había mencionado, se fue a la famosa escuela llamada Bauhaus, donde aprendió de algunos de los artistas más importantes de las vanguardias del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, al principio pintaba personas, pero con tanta tristeza por lo sucedido en la guerra, dejó de pintarlas. Empezó a pintar la naturaleza usando formas, colores y luces, de cierta manera buscando paz y tratando de terapia, tratando de olvidar pues los traumas de la guerra. En cambio, ya para 1964, el pintor vino a México y aquí su arte cambió por completo. Se enamoró de la luz del sol de México, de la naturaleza y de la historia de los antiguos indígenas, de las culturas mesoamericanas. También aprendió sobre algunos pintores mexicanos como Diego Rivera y José Clemente Orozco. En resumen, esta exposición muestra cómo el pintor a lo largo de su vida sufrió las inclemencias de las guerras en Europa y encontró la felicidad en México, ¿no?
y si tienen oportunidad de visitarla, chéquenla. El recorrido se encuentra libre y lo pueden checar en el Museo de las Artes.